Muy buenas noches, queridos hermanos, Dios los bendiga. Hoy nuevamente en nuestro discipulado de leche espiritual. La semana pasada no tuvimos por cuestión de grabación, todos los equipos estaban en la congregación realizándose la producción del grupo de alabanza. Ese ha sido un motivo fundamental por el cual no pudimos transmitir. Pero hoy estamos con nuestro discipulado de leche espiritual y hoy estamos en el módulo 4.4, el bautismo en el Espíritu Santo. O sea que usted está ya invitado para poder compartir la página con las amistades, con los amigos. Si usted puede mandar un WhatsApp, un mensajito con el link de la página de la transmisión, de manera que todos puedan conectarse en este discipulado. Vamos a leer en el libro de Hebreos, como todos los días miércoles, el libro de Hebreos capítulo 6 versos 1 al 2, y dice así: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos y del juicio eterno, ¿no? Hoy está subrayado con amarillo, doctrina de bautismos. Entonces eso vamos a hablar. Siguiente, por favor, en el libro de Hebreos, capítulo 6, 1, 2, de manera gráfica. Hoy nos toca el punto 3, doctrina de bautismos. Entonces usted ya tiene donde poder ubicarse. Estamos en el tercer fundamento, que nos está hablando de una enseñanza de 4 bautismos, ¿no? En la siguiente diapositiva, colóquenlo en la siguiente diapositiva, vamos a hablar de los 4 bautismos. Una más. Está el bautismo en el cuerpo, bautismo en agua, bautismo en fuego y bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo, Mateo capítulo 3, verso 11 y verso 16, dice así la palabra del Señor: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Oraremos. Señor, te damos gracias por esta porción de la palabra. Gracias, Señor, por tu enseñanza. Revélanos, danos, Señor, el entendimiento para comprender las Escrituras. Danos, Señor, esa enseñanza, esa revelación, que tu Espíritu nos lleve a la verdad, nos enseñe tu palabra para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mire, Jesús está siendo bautizado en aguas, lo está bautizando Juan el Bautista, y él había dicho que Jesús iba a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. Quien bautiza es Jesús. Y está diciendo en esta parte en que va a descender el Espíritu Santo sobre todo aquel que cree. Y en este caso Jesús, para que se cumpla toda escritura, es bautizado, y al subir desciende el Espíritu Santo que descendía sobre él. Gálatas capítulo 3 verso 14 dice: para que la bendición de Jesús, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiesen la promesa del Espíritu. O sea que la bendición que le dijo Dios a Abraham, que en tu simiente iban a ser benditas todas las naciones, se refiere a la simiente, que la simiente la Biblia dice que es Jesús, y que en Cristo Jesús vamos a recibir la promesa del Espíritu Santo, pero por la fe, por creer. No es por la santidad, no es por la teología, no es por el seminario, no es por el pastor, sino por la fe en Cristo Jesús. Entonces muchos piensan que hay que estar santo para recibir el Espíritu Santo. Si así fuese cierto, imagínese, ya no tendría una función el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va a convencer de pecado, es el Espíritu Santo que nos va a lavar, el Espíritu Santo que va a interceder por nosotros, el Espíritu Santo va a
ayudarnos a hacer morir las obras de la carne. Es por obra para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es el Espíritu Santo quien va a enseñarnos, quien nos va a hacer toda la obra de la santificación, todo ese proceso de santificación por la palabra, ¿no? Entonces, el recibir el Espíritu Santo es para aquellos que se animan a creer. Y aquel que cree va a recibir la promesa del nuevo pacto, que es el Espíritu Santo. No puede haber una iglesia sin el Espíritu Santo, eso sería ilógico. No podría haber una iglesia donde decir nosotros somos cristianos, pero ninguno de nosotros es bautizado en el Espíritu Santo. Eso no puede haber. Estaríamos diciendo que es una iglesia incrédula. Perdón, sí, incrédula. Porque el bautismo del Espíritu Santo es para el creyente, para el que cree. Por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Entonces, toda la iglesia de Jesucristo debe recibir al Espíritu Santo, debe ser bautizado por el Espíritu Santo, debe ser lleno por el Espíritu Santo, debe ser cada día llenado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es vital en este camino para la santificación. Es el Espíritu Santo quien prepara a la novia para el día de las bodas del Cordero. Segunda Timoteo, capítulo 1, verso 7, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, tres cosas tienen que hacerse manifiesto en nuestra vida cotidiana, y una de ellas es poder. El bautismo del Espíritu Santo, el recibir el Espíritu Santo, el ser llenos del Espíritu Santo, que si bien son actividades diferentes pero muy complementarias, van a revestir al ser humano de poder. ¿Poder para qué? El poder sobre las tinieblas. Tenemos una guerra abierta, declarada, tenemos un enemigo declarado, se llama Satanás y sus ángeles, y son seres espirituales. Entonces no existe un medio natural o un medio humano quien pueda hacer frente a Satanás y a sus ángeles. Solamente se lo puede hacer frente y vencerlo es en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo que está en la iglesia. Entonces, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, recibimos poder. Entonces muchos se asombran y dicen: no, pero los demonios, que está posesionado, que me da miedo, es porque no tiene el Espíritu Santo. El echar fuera demonios es parte cotidiano de la vida cristiana, es algo normal de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque se está ejercitando el poder que ha dado Dios por su Espíritu. Segundo es el amor. El amor es otro elemento muy grande. Romanos 5:5 dice: y la esperanza no avergüenza, pues el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el que va a derramar en el corazón del hombre el amor de Dios, ese amor ágape. Con ese amor se puede sufrir, se puede amar, se puede soportar. Con ese amor se puede creer, se puede esperar, y todas las cualidades que habla del amor en 1 Corintios 13. Usted puede leer 1 Corintios 13, todo el capítulo, y ahí va a ver todas las características del amor ágape, del amor de Dios. Ese amor va a derramar el Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso que los matrimonios son más perseveros, más duraderos. Con ese amor se puede perdonar, se puede restaurar, se puede vivir en un vínculo perfecto entre los habitantes de este planeta. Entonces es muy importante que el amor de Dios esté sobre nuestras vidas. Y el último es el dominio propio. El dominio propio, que también es conocido como templanza, es lo que da el Espíritu Santo al hombre, el poder dominarse a sí mismo, el poder gobernarse a sí mismo, el autogobierno. Entonces, si uno no tiene el autogobierno, es mucho más difícil controlar sus emociones, es mucho más difícil controlar sus sentimientos o sus enojos, sus iras, ¿no? Entonces la adicción, ya sea a los alcoholes, a los estupefacientes, al sexo, a la comida, qué sé yo, es por falta de dominio propio, el no poder controlar el cuerpo, ¿no? Cuando no hay dominio propio, el cuerpo es quien toma la rienda suelta de nuestro ser humano, del alma y del espíritu, y vivimos esclavizados al cuerpo. El cuerpo demanda y el alma tiene que hacer 1000 maravillas para ejecutar la demanda del cuerpo. Entonces, para eso está el dominio propio.
El Espíritu Santo es el poder del interior hacia afuera que controla, que nos da el autocontrol, que nos da el gobierno sobre nuestras propias vidas, el que coloca límites, el que coloca parámetros para que nosotros no nos descarriemos. Entonces imagínense cuán importante es el Espíritu Santo, tener poder, amor y dominio propio. La promesa del Espíritu Santo vino por la boca de Jesús, ¿no? A través de Juan el Bautista, a través de los profetas. Joel profetizó que iba a ser derramado el Espíritu Santo sobre toda criatura, de la boca de Jesús, ¿no? Entonces todos hablaron que tenía que venir el Espíritu Santo. Hechos, cuando habla Lucas escribiendo el libro de Hechos, dice así en el verso 5: porque Juan ciertamente bautizó con agua. Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Mire, Juan ciertamente bautizó en aguas, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. En el verso 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora mire lo importante: si el Espíritu Santo nos traía poder, amor, dominio propio, poder sobre las tinieblas, también el poder viene para poder predicar, para poder testificar de Jesucristo, y me seréis testigos. Entonces la predicación de la palabra de Dios está muy ligado, íntimamente ligado al poder del Espíritu Santo. Uno puede predicar la palabra sin el Espíritu Santo, claro que puede, ¿no? Va a informar de lo que ocurra, lo que dice la Biblia, ¿no? Va a comentar lo que dice la Biblia. Pero cuando uno está bautizado por el Espíritu Santo, va a haber una demostración de ese poder, ¿no? Para que la fe, dice Corintios 2, para que la fe no esté fundada en palabrería humana o sabiduría humana, sino esté en la fe fundamentada en el poder de Dios. Entonces yo voy a creer en Jesús, mi fe va a tener su fundamento en el poder del Espíritu Santo, ¿no? De esa manera voy a creer. Pero si yo voy a asistir a un Dios que no puede sanarme, que no puede liberarme, que no puede restaurarme, entonces no está sólida la fe. Entonces la fe tiene que estar sustentada en el Espíritu Santo. Entonces la Biblia dice: me vas a ser testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria. ¿Por qué habla de Judea y Samaria? Judea es la capital del reino del sur, es el reino del sur cuya capital es Jerusalén, es el reinado del sur, en Judea cuya capital es Jerusalén. Samaria es la capital de el reino del norte, ¿no? Entonces hasta ese lugar va a llegar, y dice hasta lo último de la tierra. O sea, todo Israel va a ser lleno de la palabra de Dios, y todo el mundo gentil también. Entonces de esa manera nos está hablando Dios para que nosotros podamos hablar la palabra por el poder del Espíritu Santo. Juan capítulo 7 verso 38 dice así: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Mire, la Biblia está estipulando que el que cree en Jesús va a de su interior correr ríos de agua viva. Le voy a colocar un ejemplo. No sé si usted ha visto alguna vez a un hombre ebrio, ¿no? A un hombre ebrio. Le estoy dando un ejemplo extremo. Ese hombre ebrio, de su interior corren no ríos de agua viva, sino que en insultos, basuras, porquerías, necedades, truanerías, mal hablado, porque de su interior corren ríos turbios. Una persona que no conoce a Dios y está enojado, sale sandeces de su boca, amenazas, insultos. Entonces está fluyendo de su interior espiritualmente algo que daña, algo que contamina, algo que lastima, algo que insulta, ¿no? Entonces, a que agrede.
Pero cuando uno recibe el Espíritu Santo, dice, de su interior ya no van a correr esa forma de expresarse, sino van a correr ríos de agua viva, o sea, palabras que traigan esperanza, que traigan vida, que traigan fe. Entonces la manera de hablar cambia de una persona, porque por el Espíritu uno puede hablar palabras de vida, ¿no? Y eso estaba diciendo del Espíritu que iban a recibir. No es un mérito personal, no es un mérito de un hombre, sino es mérito del Espíritu Santo, aquellos que reciben porque creyeron, ¿no? Y todavía en Juan no ha venido el Espíritu Santo. Nótese que Juan viene el Espíritu Santo viene de la fiesta del Pentecostés 50 días después de que Jesús resucitó. Entonces Jesús va a resucitar y después 50 días viene la promesa del Espíritu Santo. Entonces cuando está hablando Juan todavía no había subido Jesús hacia el Padre, entonces todavía no estaba el Espíritu Santo como promesa, porque seguían viviendo la ley, estaban viendo la ley. ¿Cuándo termina la ley? Cuando Jesús habla el consumado es, ¿no? Hay muchos que dicen, no, la ley sigue, pues la ley ya tuvo su momento, fue para llevarnos a Cristo, ¿no? Fue hasta que aparezca la simiente, dice la Biblia, y la simiente es Cristo, ya apareció. Entonces el Torá fue su función de llevarnos a Cristo. Ya apareció Cristo, ahora estamos en la ley del Espíritu Santo. Eso lo vamos a aclarar cuando hablemos entre la ley y la gracia, una explicación mucho más profunda. Hechos capítulo 11, versos 15 al 16 dice, está hablando aquí Pedro y dice, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en aguas, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, ¿no? En Hechos 10 está Pedro visitando la familia de el centurión ha invitado a sus amigos, a sus vecinos. Pedro ha sido llamado y él empieza a predicar, y en lo que empieza a predicar, los que estaban oyendo empiezan a hablar lenguas, y todos se asombran, y entonces sobre ellos también ha venido el Espíritu Santo. El don de lenguas es una expresión notoria del bautismo del Espíritu Santo. Hay una decena de citas cuando habla del bautismo del Espíritu Santo ligado a este don. Lógicamente que no es exclusivo, pero es mayoritariamente más notorio, ¿no? Entonces estaban hablando en lenguas y ahí se acordó que íbamos a recibir el Espíritu Santo. Ahí se acordó del profeta Joel, que dijo que iba a ser derramado el Espíritu Santo. El cumplimiento de esa promesa pues vino el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés, para hacer recuerdo, Hechos 2:1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Verso 3, se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba de que hablasen. Entonces ahí vino el Espíritu Santo y empezaron a hablar nuevas lenguas, y eran lenguas humanas que estaban hablando los apóstoles. Estaban llenos del Espíritu Santo y hablaban, y me imagino que todos eran sorprendidos de la manera como el Espíritu Santo les daba, al extremo que pensaban que estaban ebrios, ¿no? Están ebrios, están borrachos, están hablando cosas incoherentes, pero dice que los egipcios, los árabes, le entendían en el idioma que hablaban. Entonces es muy importante ver, y me dice producción que esta es la segunda parte donde vamos a hablar de la palabra del don de lenguas, ¿no? Entonces yo le voy a pedir que por favor abra su Biblia y coloque su bolígrafo. No tengo la presentación ahorita en la totalidad, pero le voy a dar las citas precisas para que usted pueda entender sobre el don de lenguas, ¿no?
Entonces la Biblia nos muestra en el libro de Isaías, capítulo 32, verso 15, Isaías 32, verso 15, el hablar en lenguas, ya estaba establecido en Isaías 32, ¿no? Dice así el verso 14, porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos, montes y ganados, ¿no? Y ganados. Y dice la Biblia, y hagan majada, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu Santo de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Entonces, mire, el Espíritu Santo va a hacer un cambio grande en la vida de nosotros, porque va a venir a transformar, va a venir a cambiar nuestras vidas. Primera de Corintios 13:1, hay una clasificación de lenguas. El Espíritu Santo ha venido las lenguas que habla en Pentecostés, y estas lenguas van a transformar lo que está en desierto en campo fértil, va a cambiar. Y ese cambio es producido por el actuar del Espíritu Santo. Pero antes de entrar en esencia, voy a tocar, se clasifican las lenguas. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, las lenguas que uno puede hablar con este don pueden ser las angélicas, las que hablan los ángeles, o puede ser las lenguas humanas, las que hablamos los humanos, ¿no? Me acuerdo que el otro año o años atrás fui al penal de San Pedro, y cuando oramos por un hermano que hoy es pastor, Jorgito, Dios le derramó un don de lenguas, pero era hebreo. Él hablaba un hebreo espectacular, era una lengua humana, y así fue bautizado por el Espíritu Santo. Entonces pueden ser lenguas angélicas o puedan ser lenguas humanas. Pero ahora viene lo importante: ¿por qué el campo que está árido puede volverse en campo fértil? ¿Por qué el lugar donde habitaban los asnos monteses hoy pueden habitar ganado que haga majada? ¿Por qué puede cambiar el desierto en un oasis, Dios? Porque el Espíritu Santo va a tomar nuestro mal, nuestro pecado, nuestra debilidad, y mediante las lenguas va a exponer a Dios. Aunque uno no entienda, aunque hable misterios, el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. Primera de Corintios 4:2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Entonces, mire, estos dones son importantes, cada uno tiene su función. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. El que profetiza y todos los demás dones es para la edificación de la iglesia. Entonces, ¿cuán importante es el don de lengua? Si usted me pregunta, yo le digo, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque le edifica a sí mismo. Y si usted es edificado a sí mismo, con seguridad va a ser ejemplo, va a ser luz en medio de las tinieblas. ¿Cómo se logra eso? Teniendo tiempos de hablar con Dios. Hablar que en lenguas. Al levantarse, hable en lenguas. Al acostarse, hable en lenguas. Cuando se duche, hable en lenguas. Cuando maneja el carro, hable en lenguas. Cuando está almorzando, puede hablar en lenguas. Cuando se siente solo, cuando está trabajando, cuando está caminando en la calle, hable en lenguas. No se canse, ore sin cesar. Obra es que raba. No es necesario que lo haga con altoparlante, porque nadie le va a entender. Puede ser un simple susurro, un en tono bajo, hablando con el Padre, donde usted haga el ejercicio y el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros, está hablando misterios y usted está siendo edificado. Ese es el gran secreto para tener una vida en victoria, para tener una vida en santidad. Porque la carne, el corazón, cualquier rato pueden traicionarnos.
Dice la Biblia que el corazón es muy perverso, es muy traicionero. Un día ama y el otro lado odia. Al otro día, otra vuelta ama. O sea, es inestable el corazón. Pero es necesario que el Espíritu vaya trabajando en todo nuestro ser por el poder del Espíritu Santo. Entonces, el hablar en lenguas es un tema muy, muy espectacular, ¿no? Usted puede pasarse horas, días hablando en lenguas, porque no es una sola, es todo un género, un ramo, como si quiere entender de esa manera, que tiene muchas lenguas, salen unas, salen otras diferentes cada día, en cada momento salen diferentes, inagotable, y hasta usted puede asombrarse de lo que el sonido que saca su lengua sin que usted tenga el control, porque uno pierde el control. Quien tiene el control es el Espíritu Santo. Primera de Corintios 14, 21 dice: en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. O sea, esto ya estuvo dicho desde la época de Moisés. Y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no es a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos, ¿no? Entonces están locos, no saben lo que hablan. Verso 24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Entonces es importante el don de lenguas, muy importante para la edificación personal. La profecía es importante, sumamente importante para la edificación de la iglesia. Entonces, los dos dones tienen su función, tienen su propósito, cada uno en particular, y ninguno es de despreciar, ninguno es de desechar. Hay muchos que decimos: no, yo prefiero el de profetizar. Claro, porque no puede recibir el don de lenguas. ¿Y por qué no puede recibir el don de lenguas? Por incrédulo. La Biblia dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Y segundo dice: hablarán nuevas lenguas. El hablar nuevas lenguas es una señal de creer en Dios, no el profetizar, no está como señal el profetizar, sino el hablar nuevas lenguas. Ahora, el que usted hable en lenguas es para su edificación personal. El que profetice, si tiene el don, es para la edificación de la iglesia. Ve que son dos dones de diferente propósito, ¿no? Entonces, uno no puede decir yo quiero esto y el otro no lo quiero. Más bien la Biblia dice que procuremos abundar en los dones. Si usted tiene el don de lenguas, pues procure también el de profetizar, procure el de milagros, procure todos los dones. El uso de los dones es para la edificación de la iglesia, y el don de lenguas para la edificación personal. Entonces, si alguien viene a hablar en lenguas, con seguridad que va a ser como señal. Un día estuve yo en el hospital militar, y en el hospital militar había un muchacho que sufrió un accidente, y se le derramó parte de la masa encefálica. Y estaba ahí en coma. La mamá era judía y el papá era boliviano. El papá era un corredor de automóviles. Y cuando estuvo ahí ya como una semana en terapia intensiva, una hermana que fue a visitar al hospital se encontró con la mamá y le dijo: si usted va a mi congregación, habla con el pastor, mi pastor va a venir, va a orar y su hijo se va a sanar. Y la mujer creyó, la mamá. Fue efectivamente a la congregación, habló con el pastor, y cuando estaba entrando a la congregación había una hermana de pollera que hablaba en lenguas, y estaba hablando hebreo, y ella era como judía, entendió el hebreo. Cuando habló con el pastor le dijo: pastor, ¿ustedes enseñan aquí hebreo? ¿Por qué?, preguntó el pastor. Porque he entrado y he visto una mujer de pollera que tiene un hebreo perfecto. Y el pastor le dijo: no, esos son don de lenguas, eso da Dios. Y la mujer dijo: ¿eso da Dios? Sí, se lo da al que cree. Y creyó la mujer. Fue una señal, como dice la Biblia, para el incrédulo.
Ella desde ese momento empezó maravillosamente a creer en Dios. Le dijo: mi hijo está enfermo y me encontré con una persona que se congrega acá y quisiera que vaya a orar por mi hijo. El pastor fue, llegó a terapia intensiva, oró por el muchacho, terminó de orar y a los segundos el muchacho abrió los ojos y dijo: tengo hambre. Cuando vinieron los médicos, todos se asombraron cómo un hombre que había perdido parte de la masa encefálica estaba en su sano juicio. Ese hombre hoy en día ya es casado, se casó, toda la familia se convirtió a Cristo. Para Dios no hay límites. No ha hecho el milagro el pastor, de ninguna manera. El milagro lo hizo Jesús. Los hombres solamente somos cañerías, pilas que abre y sale lo de Dios. Quien hace el milagro es el Dios Todopoderoso. Entonces nosotros tenemos que creer en Él, no en los hombres. Los hombres solamente somos un puente para mostrar el reino de Dios. Entonces esa mujer, esa familia se convirtió a Cristo por el poder de Dios, por el Espíritu Santo, no por el pastor, no por la hermana que le invitó. Y esos son los dones, para eso son los dones, para poder acrecentar la fe de los incrédulos por el poder que emana de Dios. ¿Cómo se recibe el bautismo y el don del Espíritu Santo? La Biblia nos muestra que primeramente hay que pedir, ¿no? ¿Cómo yo voy a recibir el Espíritu Santo? Primero pida, pues, ¿no? No es como el bautismo en aguas. En bautismo en aguas uno decide bautizarse en aguas. No es como el bautismo en el cuerpo. Yo creo y Dios me mete a su iglesia. El bautismo en aguas, yo decido entrar a las aguas. El bautismo en fuego, Dios me impone si es necesario. Pero el bautismo del Espíritu Santo es pidiendo. Lucas capítulo 11, verso 13 dice así la palabra del Señor: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Si nosotros siendo papás, que somos medios malos, extremadamente malos, otros sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, les damos ropa, les damos comida, les hacemos estudiar, cuánto más dice que nuestro Padre Santo es misericordioso, nos ama, nos dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces lo importante es decirle: Señor, bautízame con tu Santo Espíritu, lléname con tu Santo Espíritu, dame de beber de tu Espíritu, Señor, lléname, bautízame. Y el Padre de las luces colocará su Espíritu Santo en usted. Usted será cambiado, tendrá uno de los dones, el principal, el don de lenguas para su edificación, y empezará una vida de transformación personal. Cambiará usted, cambiará tan notoriamente que todos te dirán: yo quiero seguir a Cristo porque he visto que tú cambiaste. Ese es el poder que Dios da por su Espíritu. Vamos a seguir. Segundo, Hechos capítulo 5, verso 31, dice así la palabra del Señor: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel. ¿Qué va a dar? Arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a quienes, a los que le obedecen. Entonces vamos a aumentar a los que le pidan, y segundo, a los que le obedecen. No tiene sentido que uno pida para no obedecer. Tiene que estar en el corazón del hombre: Señor, necesito tu Espíritu Santo, que me bautices, que me llenes. Quiero aprender y obedecer. El Espíritu Santo nos enseñará y nosotros obedeceremos. Él coloca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, qué lindo es ver vidas transformadas, y no vamos a decir: he cambiado gracias a la congre. No, he cambiado gracias a Dios. Mi fe no está en el pastor, mi fe no está en la alabanza, mi fe no está en el hermano, mi fe está en Dios. Donde quiera que vaya, está Dios conmigo. Y los ojos estarán puestos en Jesús, no en el hombre.
Si usted ha de notar, hay mucha gente que ha colocado en los ojos en los hombres, donde dice, yo no voy a tal congre porque son así, porque son malos, porque son hipócritas, porque ese pastor es un mentiroso, porque sus ojos no están en Jesús. Él está viendo todavía lo imperfecto. Los que estamos congregados estamos en un proceso de santificación. No somos todavía un producto terminado. Tenemos que llegar hasta la estatura de Jesucristo. Estamos en un proceso. Y si usted mira un producto en proceso, de repente se decepcione. Si usted va a una fábrica de autos y va al proceso donde todavía están por instalarle los asientos, usted diga, pero este auto no tiene asientos. O si entra al proceso donde todavía no tiene motor, diga, ay, pero este auto no tiene motor. Claro, pero está en un proceso de fabricación. Pero si usted mira y va al área de los productos terminados, con seguridad que se va a enamorar de las movilidades, con su cuero de asientos repujado, con una pintura espectacular, un motor impresionante, y dice, qué lindo auto, yo quiero uno, porque está viendo el producto terminado. Algo similar ocurre en la iglesia. El producto terminado es Jesucristo. Y si usted mira en Jesucristo, se va a enamorar de Él. Pero si mira todavía a un pastor, a un líder que está en proceso, todavía puede decepcionarse de él. Todavía no estamos a la estatura y la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Sigue trabajando en nosotros. La Biblia dice, por eso, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Entonces Dios da el Espíritu a los que le piden y a los que obedecen. Hechos, capítulo 8, verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Mire, ahí está Pedro y Juan, están en Jerusalén. En Jerusalén están Pedro y Juan y les dicen, oye, los de Samaria han recibido la palabra de Dios. Han aceptado leer las Escrituras. Han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Los apóstoles nos dijeron, qué buena noticia, gloria a Dios. No se quedaron en eso, sino que inmediatamente fue la reacción y dijo, Pedro, Juan, sí, tienen que ir a Samaria. ¿Por qué? Porque los samaritanos han recibido la palabra de Dios. Ok, fueron Pedro y Juan a Samaria, y llegando a Samaria no dijeron, vamos a hacer un templo para 1000 personas. No fue esa su necesidad primaria. Lo que sí dijeron es, recibieron el Espíritu Santo. Porque ellos fueron para que recibiesen el Espíritu Santo. Y ellos dijeron, no sabemos qué es el Espíritu Santo. Entonces ellos ponieron las manos sobre sus cabezas y recibieron el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que va a obrar en la novia. Él es el que tiene el poder para convencernos de juicio, de pecado y de justicia, como lo habíamos leído la anterior semana. Hechos 19:2. Otro escenario muy similar. Y les dijo en el verso 2, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Pablo ha ido donde unos creyentes que tienen la palabra, son bautistas, ellos conocen solamente el bautismo de Juan, por eso es de bautistas. Y estos dicen, nosotros creemos, amamos a Dios. Y Pablo dice, ¿y recibieron el Espíritu Santo? Y ellos dijeron, no sé, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. No nos hablaron. En nuestros estatutos no está Espíritu Santo. Seguramente dijeran algunos hoy. Y les digo entonces, ¿en qué fueron bautizados?
en el bautismo de Juan, nos hemos sido bautizados en aguas. Pablo dice, bueno, señores, nos vamos a bautizar de nuevo. Vamos a bautizarnos en aguas. En el nombre de Jesús los bautiza de nuevo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y, habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Hablaban en lenguas y profetizaban. Mire cómo los dos dones están funcionando inmediatamente después del bautismo de aguas y después de haber colocado las manos. Ahora, el bautismo del Espíritu Santo en muchas ocasiones viene antes del bautismo en aguas. Sí, viene antes. Entonces, tenemos que tener claro que el que creyese fuere bautizado. Y alguien dirá, pastor, yo tengo el bautismo en aguas, en el Espíritu Santo, ¿es necesario que me bautice en aguas? Es necesario, porque el bautismo en aguas es también para testimonio que usted ha elegido a Jesús por su Señor. Y si usted lo confiesa delante de los hombres, Él lo confesará delante del Padre. Y si usted me pregunta, pastor, ¿y he sido bautizado en el catolicismo en aguas, sirve? Yo le digo que no sirve, porque el bautismo en aguas es para los pecadores que se arrepienten y confiesan sus pecados, ¿no? Entonces, un niño no tiene ni idea de pecado, ni idea de arrepentimiento, ni idea de confesión. O sea que es una bañera con agua de cabeza, ¿no? Le han lavado la cabeza, más nada. Entonces, eso se lo digo en honor a la verdad. Sigamos. Gálatas capítulo 3, verso 2. Hay una pregunta que hace Pablo a los Gálatas. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tengo un amigo, él es adventista, un amigo mío, él es chofer, y un día vino a mi oficina y me dijo, pastor, estoy esperando el Espíritu Santo que me bautice y yo voy a ir a predicar a toda criatura. En mi denominación, en mi congregación, nadie tiene el bautismo del Espíritu Santo que yo sepa, pero yo quiero que a mí me bautice como dice aquí en la Biblia, y después yo voy a predicar a Bolivia entera. De una manera irónica le respondí y le dije, mi amigo, usted nunca va a recibir el Espíritu Santo mientras guarde la ley. ¿Por qué? Me dijo. Porque en la ley no está estipulado como promesa el Espíritu Santo. En el primer pacto no está como promesa. La promesa del Espíritu Santo es para el nuevo pacto. Entonces, mi amigo, le dije, si usted quiere recibir el Espíritu Santo, entre en un nuevo pacto. Deje el antiguo, porque no puede estar en los dos. Deje el antiguo pacto y usted va a recibir la promesa del Espíritu Santo. Y Pablo les está preguntando, ¿por qué han recibido el Espíritu Santo? ¿Por las obras de la ley o por oír con fe? La respuesta es por oír con fe. Hechos capítulo 10, verso 42. Mientras aún hablaba Pedro, estamos hablando de Cornelio, vuelvo a la historia de Cornelio, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, los que antes guardaban la ley, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Estaban oyendo a Pedro. No les impuso las manos, pero creyeron y empezaron a hablar en lenguas. Y empezaban a hablar. Si usted que me está viendo hoy cree, pues recibe el don de lenguas y empiece a hablar. Porque eso no es una facultad exclusiva de algunos cristianos, es para el que cree. Y todo el que cree lo va a recibir. Segunda Timoteo 1:6. Muchas veces existe un momento de pararse, de que el don ha dejado de fluir. Muchos dicen, pastor, yo tenía antes el don, pero ahora como que ya no, ya he dejado de hablar, parece que lo he perdido. No, el llamamiento y los dones son irreversibles. Si usted tuvo, eso lo va a tener hasta el día en que esté sobre este planeta.
Pero si no está fluyendo el don, de repente esté adormecido, esté medio apagadito. Entonces la Biblia dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces, si alguno de ustedes siente que no está fluyendo el don, necesita que su pastor ore por usted, coloque las manos para que se avive, se active nuevamente ese don. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Ve? Entonces, para eso nos ha dado Dios su Santo Espíritu. ¿Cuál es el resultado de tener el Espíritu Santo? Isaías 11:9 dice la Biblia que saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Está hablando de Jesús. Está hablando de Jesús en el reino milenial. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de inteligencia, el Espíritu de consejo, el Espíritu de poder, el Espíritu de conocimiento y el Espíritu de temor de Jehová. Estos 7 espíritus habla el libro de Apocalipsis en 2 ocasiones. Entonces, esas características del Espíritu Santo vienen hacia la persona que ha recibido el Espíritu Santo. ¿De dónde saque consejos? ¿De dónde tiene tanta inteligencia, tanta revelación? Por el Espíritu. ¿Cómo tiene tanto poder? ¿Cómo tiene tanto conocimiento? ¿Cómo se memoriza los versículos? ¿Cómo enseña? Es la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Isaías 32:11 dice: temblad, oíd dolentes, turbaos o confiadas, despojaos, desnudaos, ceñid los lomos con cilicio, golpeándose el pecho, lamentarán por los campos deleitosos, por la vid fértil. Sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos, y aún sobre todas las casas que no hay alegría, en la ciudad de alegría. Verso 14: porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen los asnos monteses, ganados hagan majada, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierte en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Mire, el resultado del Espíritu Santo es una transformación. Lo anunciamos hace un momento atrás. Todo está lleno de cardos, de espinos, de problemas, de pleitos, de amenazas de divorcio, de insultos, de golpes. En la casa todos pelean como perro y gato. ¿Hasta cuándo? Dirá alguien. ¿Hasta cuándo van a vivir así mis padres? ¿Hasta cuándo vamos a vivir nosotros? Dirán los esposos. La respuesta es única: hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. ¿Por qué las familias son restauradas en Dios? ¿Por qué el que antes bebía ya no bebe? ¿Por qué el antes que golpeaba no golpea? ¿Por qué antes mal hablado ahora ya no lo es? ¿Por qué hay un cambio de vida? Porque el Espíritu Santo llegó a nuestras vidas y Él puede cambiar todos y cada uno de nuestros actos. Tito 3:4 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Quiero que me mire aquí un minutito mi mano. Imagínese aquí un vaso que está lleno de chocolate. Se lo toma y se queda sucio el vaso. Si ese vaso usted lo coloca bajo la pila, el grifo, va a chorrear el agua, va a salir ese color café, va a seguir saliendo y va a seguir saliendo hasta que en un momento va a salir agua limpia. Ese ejemplo quiero que usted lo tome como figura, cómo trabaja Dios en nosotros. Nosotros estamos muy sucios por dentro, muy contaminados por dentro, y el Espíritu Santo cada día va llegando, y va saliendo por nuestro ser todavía algunos malas actitudes, formas, enojos, iras, maledicencias, y va saliendo, cada día menos, y de repente ya salen aguas limpias, aguas de vida. Esa es la obra que hace Dios por el Espíritu. Sin el Espíritu Santo,
Es muy difícil, es muy difícil. Sería una obra de esfuerzo personal. Estaríamos queriendo vivir un nuevo pacto con las fuerzas de los que han vivido el antiguo pacto, que lo han hecho por su fuerza. No tenían la ayuda del Espíritu Santo. Hoy sí, el Espíritu Santo nos ayuda, nos enseña, nos lleva a toda verdad, nos cambia, ¿no? El Juan 14:26 dice, mas el Consolador, hablando del Espíritu Santo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Entonces, el Espíritu Santo ha venido como nuestro Maestro para enseñarnos. Todavía les dice más en Juan 16:13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Mire, el Espíritu Santo, la obra, no solamente nos va a llevar a toda verdad, sino que nos va a enseñar, no va a hablar por su propia cuenta, no va a hablar por su propia cuenta, sino que va a hablar las palabras que oiga al Padre. Y más dice, Él me glorificará. ¿Ha notado que los grupos que no conocen a Dios, los grupos de música que tocan en la radio o en las fiestas, ninguno alaba a Dios? No dicen, gloria a Dios, no pueden. ¿Por qué no pueden? Porque no tienen el Espíritu Santo. Entonces, hay muchas iglesias que no tienen todavía el Espíritu Santo, y en los tiempos de alabanza parece una marcha fúnebre, muy frío, ¿no? Sin ese avivamiento. Y uno dice, pero oye, la música acá es muy deprimente, no me lleva a algo que quisiera tenerlo. ¿Por qué? Porque no está fluyendo el Espíritu Santo. Pero hay muchas congregaciones, muchas iglesias donde uno de solo entrar siente la presencia de Dios, nace a adorarlo, a alabarlo, porque el Espíritu Santo está fluyendo con poder. ¿En quiénes? En los que han sido llenos del Espíritu Santo, porque Él nos enseña a alabar al Señor, y es como un carboncito encendido que enciende al uno, enciende al otro, enciende al uno, enciende al otro, y todos somos guiados en esa verdad, ¿no? Entonces es muy importante el Espíritu Santo para alabar al Señor, porque dice, tomará de lo mío, Él me glorificará, tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces la glorificación, la alabanza viene por el Espíritu Santo. Entonces la Biblia nos está mostrando todo lo que Dios va a hacer a través del Espíritu Santo. Vamos a quedar ahí sobre el bautismo del Espíritu Santo. Le voy a pedir que oremos para que Dios lo bautice donde esté. Mire, no es que es necesario que estemos juntos, no es necesario que le coloque las manos para que usted reciba el Espíritu Santo. Usted lo puede recibir el Espíritu Santo porque creyó, como en la casa de Cornelio, creyó y recibió. Vamos a orar y usted solamente crea, más nada. Padre, te doy gracias por todos los hermanos que están viendo esta transmisión y por los que han de ver también. Te pido, Señor, que aquellos hijos tuyos, hijas tuyas, que están creyendo en este momento, te pido que los bautices con tu Santo Espíritu. Señor, bautízalas, llénalas, Señor, en el nombre de Jesús. Regálales el don, como está escrito en tu palabra, Señor. Yo levanto mis manos, bendigo, Señor, a toda esa multitud de gente que está tras la cámara, tras el televisor o delante del televisor. Padre, bendícelos, derrama ese fuego sobre ellos, bautízalos, llénalos en el nombre de Jesús. Padre, y que el don tuyo sea puesto en medio de ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Abra su boca y empiece a hablar en lenguas, que el don está ahí. Oh, Grace creveré con darrabricotos coribirilandorofoy. Abra su boca, no tenga miedo, está solo, y empiece a orar. Solamente crea y reciba de Dios ahora. Oh, Raíz cranda rabaraca viscolovra endorosuferi. Con levante el volumen, estando en casita, siga hablando en lenguas. Y si usted tiene el don, pídale al Señor
el don de profecía, otro don, pero siga orando, sea activo, no tema, crea. Para el que cree es esto, no para el que no cree. El que no cree no va a recibir nada, el que cree lo va a recibir todo. Recíbalo en el nombre de Jesús, recíbalo, eso. Levante la voz, eso, muy bien. Gloria al Señor, domine el don. Ese es el don que Dios le está regalando para que usted hable todos los días con Él. Padre, te damos gracias por este regalo, por este bautismo. Gracias, Señor, por dar a tus hijos de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por glorificarte en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.